que quieren tener una intervención, una influencia, una incidencia directa política, de tal manera que contribuyan a transformar el sistema educativo. Esa fue mi presentación de esta mañana, básicamente contándoles esta experiencia que se está viviendo en muchos países de América Latina, que seguramente por lo que me han contado ya algunos de nuestros amigos con quienes estuve esta mañana, en Costa Rica también se están dando. Yo les decía esta mañana que a mí me daba un poco de pena de hablar de educación en cualquiera de los tres países que empiezan por C en América Latina, o en Cuba, Chile o Costa Rica. Lo único es que soy de Colombia y creo que vamos a hacer el cuarto, pero vamos a entrar en ese grupo. Entonces, realmente, eso fue lo que compartí con ustedes, y todo esto parte, todos estos movimientos parten de una reflexión que se hacen los empresarios cuando no van a proyectos, y es, los que estuvieron esta mañana, por favor, se quedan callados. Una empresa que atiende 9 millones de clientes diarios es una empresa grande, ¿verdad? Diarios. Una empresa que tiene 25.000 sucursales es una empresa grande. ¿O no? En cualquier parte. Una empresa que tiene 300.000 empleados profesionales es una empresa muy grande. Bueno, esa es la educación pública en Colombia, la empresa más importante de Colombia. Entonces, si tenemos empresarios, ¿cómo logramos que los empresarios aporten lo que saben, lo que conocen, su capacidad de liderazgo, sus recursos, su talento humano, aplicado a resolver problemas de la empresa más importante que hay en el país? Además que les suministra la principal materia prima de toda la industria o el empresariado de nuestra sociedad. En Colombia, en Costa Rica, en Estados Unidos y en Puerto Rico. Afortunadamente hemos tenido en muchos de nuestros países una educación muy secuestrada, digámoslo así, o por las burocracias, o por los sindicatos, o por los académicos también en muchas ocasiones. Y los otros actores de la sociedad tienen baja capacidad de participar e influir en la educación. Esas fueron las cosas que conversamos hoy, y otras. Y le planteamos al grupo al final una serie de preguntas sobre 3 temas. Y la pregunta central era: ¿cuál debería ser el papel del empresario en la atención a la primera infancia? ¿Cuál podría ser el papel del empresario en la calidad de la educación y la formación docente? ¿Y cuál debería ser el papel de los empresarios en la transición de los jóvenes cuando salen de la escuela y van al trabajo? Y los 25 expertos se sentaron, trabajaron durante 1 hora y media, se quedaron sin postre, que esa fue la condición, que si no cumplían la hora no comían postre, y efectivamente no comían postre. Pero tenemos unos resultados que no se los voy a leer, no se los voy a contar, los voy a dejar con la intriga, porque los organizadores nos van a entregar una memoria completa del tema. Pero quisiera sacar unas breves conclusiones de lo que sus colegas y compatriotas piensan sobre el tema de los empresarios de estos temas. Cada uno de los 3 temas es de altísima importancia. Cada uno de los 3 temas adquiere la máxima importancia en la sociedad costarricense hoy. Cualquier esfuerzo de los empresarios en el cuidado de primera infancia, en la formación docente o en la transición escuela-trabajo es un esfuerzo que demanda la sociedad costarricense, pero que también está en la agenda, debería estar en la agenda de los empresarios. Sin embargo, todos consideran que se espera que el empresario tenga un papel diferente al que ha jugado tradicionalmente. O sea, se espera un rol mucho más activo, comprometido, persistente y menos centrado en proyectos aislados y más centrados en
lograr reformas estructurales, reformas sistémicas, reformas que tengan sostenibilidad, impacto y de largo plazo. Segunda cosa que me llamó la atención, los tres grupos, en ninguno de los tres grupos se habló de plata. Los tres grupos son conscientes que el principal aporte de los empresarios no está constituido por el dinero, sino por todas esas otras habilidades, capacidades y recursos que tienen los empresarios. Conocimiento, capacidad de liderazgo, ya lo he mencionado. Tienen tres problemas para participar y esos tres problemas a mí me parecen toda una agenda para una sesión de trabajo. La primera es, no saben qué hacer. Los empresarios saben que tienen que hacer algo, quisieran hacer algo, les gustaría hacer algo, pero siempre practican, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer que tenga impacto en el tema de primera infancia o que tenga impacto en el tema de transición escuela-trabajo? Segundo, les falta conocimiento del sector educativo. Ven el sector educativo como una cosa perfectamente extraña a su experiencia vital diaria. Y en tercer lugar, sienten que no tienen espacio ni tienen legitimidad para hablar ante el sector público, ante otros actores que conocen un poco más del tema, etc. Les digo que es un ton, esas tres carencias son o tres problemas o tres desafíos, como lo planteó alguno de los grupos, tienen que ver con algo que podemos hacer para que los empresarios puedan participar. Podemos ayudarle a saber cuáles son las mejores prácticas, podemos ayudarle a conocer, a adquirir conocimiento del sector y podemos ayudarles a tener una voz legítima gracias a ese conocimiento y a esas mejores prácticas ante las autoridades, ante otros sectores. Hay una cosa interesante que discutimos con los grupos, con esto termino, no estoy en realidad. Hay un tema interesante y es que hay un patrón de comportamiento de los empresarios en su relación con el sector educativo. Y ese patrón tiende a tener 4 etapas. Un empresario se acerca al mundo de la educación muchas veces por una razón puramente filantrópica, por una razón a veces puramente asistencial, muy centrada en aquella realidad educativa que está más cerca al sitio donde está su industria, su operación, su negocio. Esa primera etapa va orientada a resolver un problema particular de un niño particular para que tenga acceso a una escuela, a un cupo, a una capacidad de ser educado. Esa primera etapa es seguida por otra etapa un poquito más elaborada, y es el empresario empieza a pensar, no es suficiente tener al niño en la escuela, lo que hay en la escuela no es suficientemente bueno para el niño. Entonces viene una segunda etapa y es, démosle algo a la escuela para que sea mejor. Y es esa etapa en la cual el empresario tiende a ayudar a la educación suministrándole insumos a la escuela. Un computador. En mi época, tiempos pretéritos, no eran computadores, eran retrofilminas, retroproyectores, o pupitres. Ahora es conectividad, computadores, banda ancha, todo lo que tenga ese insumo. Pero resulta que el insumo mejora algo la calidad, pero no es suficiente, porque es que al final el que enseña no es el computador, el que enseña es el maestro. Entonces entramos en una tercera etapa donde lo que queremos desarrollar es modelos y donde los empresarios empiezan a intervenir en la educación a través de modelos. Tercera etapa. Y viene la cuarta etapa, que es donde los empresarios empiezan a decir esto tampoco es suficiente.